Alright. Vale, ¿escucha? Yo sí, a ver, sí. Yo estoy bien. Bueno, me voy a poner los cascos mejor por si hay eco, ¿sabes? Te espero. That's no good. Guay. Fantastic. Deberías empezar ahí con una cancioncita todo guapa de esas de dibujos animados de los 60. Tipo de esas tonterías. No sé, la verdad es que no lo he probado, pero ahora que lo miro en la aplicación, asumo que esto se puede cortar. Yo estoy hablando por ahora ya. Sí. Voy a ser como un sensation radio o algo así. No estoy viendo aquí como la opción para introducir los efectos que vimos. No, es que eso se hace luego, en plan, tú grabas, luego puedes cortar el audio y meterlo entre medias. Ah, pues, vale. Está todo guapo. Bueno, pues, no sé, lo de la música y tal lo podemos ver luego. Es que me da miedo meterle música, Y que no más se que nada escuche. por... No, por el hecho de subirlo luego a YouTube, ¿sabes? Bueno, pero si es música propia de estos, no pasa nada. Claro, si es propia de estos, no. Claro, Pero, que por eso es que creo que es propiedad de estos. claro, pero es que la propia de estos creo que la puedes meter o solo de fondo o los efectos, pero no se puede meter en plan... O sea, puedes meterla de Spotify, si no, para hacer interludios. Sí, pero la música que tienen ellos es como la de YouTube, ¿sabes? Que también tienen como una musiquita ahí que es como royalty free. Sí. Asumo que es algo así. ¿Cómo se llama este programa que estamos usando? Anchor. Pues no sería. ¿Vale? Tú empiezas a hablar de un aeropuerto y yo te digo, pues es feísimo. Literalmente digo, esto es una mierda de aeropuerto. Y no he visto un aeropuerto más feo. Vale, pues venga, vamos a empezar. Vamos a dejarlo en silencio para cortarlo luego bien. Sí, en verdad, un silencio ahí de un segundo y ya está, dices. Y cuenta a los listeners. Un momento, antes de que cortes. ¿Tú has escuchado alguna vez el Joe Rogan podcast? No, pero lo tengo que escuchar, me habla siempre de él. Vale, pues cuando empiezan siempre es como sale el logo girando y es como él que está hablando y dice como están hablando de cualquier tontería, ¿sabes? Como ahora, y dicen, bueno, 10, ¿sabes? Hace como 3, 2, 1, ya estamos grabando. Pero en verdad ya llevan grabando de antes, ¿sabes? Oye, pues eso mola un poco la idea. ¿Sabes? Claro, es continuidad porque obviamente y empiezan como, bueno, estábamos hablando de no sé qué, ¿sabes? O sea, y no empiezas como, hola. ¿Y si metemos estos 3 segundos directos así a lo loco? Sí, tú sí que mételo. Yo aquí estoy rambling, yo cuento de todo. Esto va a poner en los podcasts. Esto es como Twitter, pero con audio. Pero, tío. Bueno, pues... Sí, dale. Pues eso, ya que hemos empezado el podcast, pues muy buenas a todos, supongo. Y nada, este va a ser el primer episodio de La culpa fue de Le Corbusier, hablando sobre arquitectura y varios temas relacionados. Y hoy pues queríamos tratar un poco también el tema de los aeropuertos, ¿no? Sí, un poco general. Tampoco nos oyéis a críticas si pretendéis eso, porque no tenemos ni puta idea, somos estudiantes de arquitectura, no hemos hecho un aeropuerto en nuestra puta vida. Dos ignorantes comentando sobre lo mal que nos sienta perdernos por el aeropuerto cuando tienes que encontrar la terminal. Eso me pasó en Oslo, me cago en tu puta vida. No, en Oslo no, fue en Viena, creo. Bueno, ya que empezamos por ahí, porque eso es probablemente el problema más común que hay con aeropuertos. Es cuando te pierdes, cuando vas con prisa y te cambian la puerta en el último momento y tú tienes que ir corriendo a encontrar la puerta y no tienes ni idea, te desorientas al instante. Sí, es horroroso y a mí me ha pasado muchas veces cuando, no solo cuando el aeropuerto es muy grande o es un poco complicado, sino cuando cada terminal está en cada sitio distinto, que hay demasiada distancia entre ellos. Sí, totalmente. Cuando estás a punto de coger la puerta A1 y te cambia a la puerta Z7 y tienes que andar 3 kilómetros a la izquierda y no sabes exactamente si vas en la dirección correcta o no.
Eso es un problema, pero yo creo, ¿sabes lo que creo que es? Es que muchas veces con la expansión, porque estuve investigando y el avión, el A380, es el más grande que hay ahora mismo. Y en general todos los aviones que montamos hoy en día, como el 737 y todo esto, son mucho más grandes que eran antes. Y entonces los aeropuertos están diseñados para un tipo de avión más pequeño. Y casi todos los aeropuertos de hoy en día, especialmente en las capitales, requieren una expansión. Porque si no, tú no puedes abarcar esos aviones tan grandes. Y menos las filas de personas que conlleva, porque, ¿sabes? La espera, todo el mundo tiene que esperar a montarse en un avión siempre. Nunca me montan un avión ahí al instante, eso sería un lujo. Ya ves. Vamos, eso solo la gente con mucho money. A ver, pero esa es otra. Entonces, uno de los problemas que he estado estudiando es cuando tú entras al aeropuerto, es más bien, es como un periodo de transición en el que desde que entras a la que te montas al avión, esa es la primera transición. Eso es básicamente lo que tienes que hacer en el aeropuerto a la ida. Entonces, uno de los problemas más comunes es en los que te desorientas y te pierdes, y a la vez encontrar esa puerta que está en una terminal, y eso es súper difícil. Y yo, voy a empezar hablando de Barajas, la terminal 4 de Barajas, que es la que tenemos aquí, la conozco bastante bien, diseñada por Richard Rogers. No sé si lo sabías. Sí. Y a mí me encanta, siempre que voy me hace mucha ilusión, es como soy un usuario. Y lo voy traspasando, pero una de las cosas que me fascinó es cuando tú ya atraviesas toda la seguridad y toda la parafernalia, las puertas están categorizadas de forma horizontal en esta sala longitudinal, ¿no? Y cada puerta tiene como la viga en sí de la estructura tiene un color distinto y está coloreado como el arcoíris, o sea, amarillo, del amarillo a naranja, de la naranja hacia el morado, del morado al azul. Sí. Entonces, cuando tú ves tu avión pone puerta, imagínate, yo qué sé cómo eran, B72. En la B72 la tipografía tiene un color. Entonces tú no tienes que ver la puerta, tú solo tienes que reconocer ese mismo color, que me parece a mí una idea tremenda. El hecho de tú puedes ver a distancia muy lejos esta viga entera coloreada y decir, ahí está mi puerta. Sí. Y evita totalmente ese problema. A mí me siento genial. Sí, la verdad es que en plan es un método bastante bueno. Y bueno, ya que estamos hablando también de este aeropuerto, del de Barajas, yo lo primero que vi en este aeropuerto, fue la estructura. Y la estructura me parece fascinante la que tiene. Sí. Y en la estética, que bueno, yo en este episodio me voy a centrar mucho más en estructura y estética. Y la verdad es que me parece una obra maestra, sinceramente. Yo, cuando voy a un aeropuerto y entro a un aeropuerto, yo no me siento, por ejemplo, cómodo en un aeropuerto que es una caja, por decirlo de alguna manera. Porque me recuerda, pues yo que sé, a un edificio convencional, un sitio de oficinas, algo donde hay cierta presión o donde no te tienes por qué sentir a gusto. Sin embargo, este edificio, como muchos otros aeropuertos, tiene como esa forma fluida que te recuerda siempre a un ave, un avión, algo que vuela, que me parece muy acertada para un aeropuerto. Sí, la estructura de hangar también. Claro. Recuerda un poco al hangar. A ver, Y sí, la verdad es que no sé qué más decir de este aeropuerto, pero me parece genial. Sí, él se ha cortado, o sea, yo no te he escuchado mucho, pero bueno. No, pero lo que tú dices, una de las ideas que también viene con este tipo de estructura se ve también en el aeropuerto de Stansted en Londres. Es el único aeropuerto en el que he estado en Londres, pero está hecha además por Foster, si no me equivoco, y también es una idea de un espacio completamente diáfano, la estructura como posada por encima de lo que es el espacio por el que circulas. Y la idea que tenía al hacer ese aeropuerto, que creo que es una también incorporada en este de aquí, la Terminal 4, es el hecho de que tú tienes un horizonte continuo. Tú nunca sientes que estás encerrado en una sala como de seguridad y tienes que pasar a otra sala. Tú siempre tienes esa noción de, yo voy hacia allí. Entonces
nunca pierdes esa orientación porque estás dentro de este espacio inmenso y diáfano y te haces una idea de por dónde vas. Además de que el aeropuerto de la T4 está hecho de forma vertical, con varias, por así decir, fronteras, y tú pasas directamente por cada frontera muy simple. Entonces, si tú entiendes cómo lo han diseñado, es muy difícil que te pierdas. Eso en cuanto al espacio. A mí me gusta un montón. Stansted no tanto. Lo pasé mal en Stansted. Sí, es lo que te iba a decir justamente, que entiendo lo que quiso hacer en Stansted, pero no es un aeropuerto que yo dijese me siento cómodo aquí. No, es lo que te he hablado de la idea de la caja. El Stansted de ser literalmente una caja rectangular que han puesto ahí, que bueno, la han elevado, está acristalada, todo muy bien, pero no me inspira como esa idea de aeropuerto. Ya, te entiendo completamente. Yo, ¿sabes lo que creo que es? Cuando yo estuve, el programa del aeropuerto en sí, yo creo que ha variado muchísimo desde que se hizo la versión original. Porque además, siempre en todo aeropuerto, cuando tú pasas seguridad, siempre pasas por un recorrido que es de tiendas. ¿Sabes? Todo el mundo lo conocemos. Sí. Y ese es el recorrido que siempre es en curva para que estés el máximo tiempo posible por las tiendas, y siempre tienes que pasar por él. Y en Stansted me acuerdo que ese recorrido en ese también giraba en círculos, entonces tú te perdías inmediatamente. Tú podías decir, vale, ahí está mi puerta, y cuando tú pasabas por ahí ya no tenías ni idea si seguías en el aeropuerto. Sí, pierdes totalmente el norte en algunos de esos En cambio, sitios. en la T4 sí pasas por un poco de tiendas, pero están puestas favoreciendo el recorrido, que eso a mí me gustó más. Pero vamos, sí. Sí, no, desde. Y bueno, un aeropuerto que vi yo que, bueno, como no te puede gustar, esa es la pregunta, ¿no? Que creo que es bastante reciente, ahora mismo no me acuerdo, es el de Singapur. El de Zaha. Que no es tanto. No, Zaha es otro. Que yo recuerde, no. Sí, déjame un segundo. El de Singapur no es tanto el aeropuerto lo importante, sino donde convergen casi todas las terminales, las 3 de las terminales, que tienen 4. Que, bueno, se llama la joya, ¿no? del aeropuerto. Está hecho por Safdie. La típica foto en Instagram. Y efectivamente, con la columna gigantesca de agua. Y evidentemente es una obra que te deja anonadado, vamos, pero no puedo parar de pensar tampoco que esta obra al fin y al cabo es como un poco innecesaria, ¿no? Quiero decir, estás en un aeropuerto y en un aeropuerto vas a volar. No creo que nadie vaya al aeropuerto a pasar el tiempo, más cuando tienes que pasar los controles de seguridad que hay ahí. A ver. Bueno, sí, sigue. Entonces, sí, me parece, pues eso, me parece un sitio muy bonito, un sitio donde no estoy seguro de si se podrá esperar mejor o peor, dado que quieras que no, tienes cierta distancia a las puertas y no puedes estar tampoco muy despistado. Y una cosa que sí me parece muy interesante, que se ve en la sección, es que mientras que tiene todo el jardín con la columna de agua gigantesca y tan monumental, localiza todas las tiendas por debajo de eso y lo hace bastante útil, bastante eficiente. Esa idea que has dicho de que la idea es como que no vas a estar mucho tiempo en el aeropuerto. Yo no sé si te lo has tenido que hacer. ¿Alguna vez has tenido que quedar a dormir en un aeropuerto? Bueno, ese es otro punto, ¿no? No he tenido, por suerte, pero sí conocía gente que ha tenido que dormir en el aeropuerto. Y en cambio, por ejemplo, algo que también he echado siempre falta es esa idea de un jardín en un aeropuerto. Que esto parece una jungla. Es algo que siempre he echado de menos. Es como que no hay una zona de patios. Y con todo el sentido del mundo, porque es un sitio con una contaminación acústica increíble. Aquí al menos te da la sensación de que estás en el exterior. Y entonces tú puedes estar aquí descansando mientras esperas a ese vuelo que se te ha retrasado varios meses por el coronavirus. Puedes estar aquí acampando.
Sí, sí, desde luego. Además, ver las imágenes del aeropuerto y parece un auténtico Edén, Sí, ¿no? Un paraíso dentro sí. del aeropuerto, es maravilloso. Y también el espacio, lo que tú decías de Foster antes, que daba la sensación un poco así rara, ¿no? En cambio, en la Terminal 4 no. Una de las razones esas que no hemos abordado es la de, en la T4, si no me equivoco, la cubierta tiene bambú. Y la luz, cuando entra, ya sea artificial o natural, Sí. hay unos elementos que la refractan contra la madera. Entonces tú tienes ese tono cálido constantemente. Y en cambio en el de Foster, allí en Stansted, no. Y aquí, por ejemplo, tienes este ambiente completamente distinto al de un aeropuerto que te esperarías. Sí, es cierto, es cierto. No, no lo había pensado en términos de la luz y sí es verdad que cambia mucho la sensación. Evidentemente, un ambiente más frío, más azul, Claro, claro. normalmente tiene Es el mismo entristecer, fenómeno ¿no? que pasa Sí que es verdad. con hospitales. Muchos hospitales tienen ese tinte verde. Es más, en el cine les aplican un tinte verde muy sutil para darte la sensación de infección, de medicina y todo eso. Y siempre estás como... "Uf". Y el aeropuerto es igual. El aeropuerto siempre tienes la idea en la cabeza de, no sé, como estéril, es un poco estéril. Aquí, en cambio, no estás pensando en eso. Aquí estás totalmente relajado y estás escuchando el sonido del agua, que a mí me parece una idea increíble. Sí, no hay, yo creo que no hay cosa más relajante que el sonido Sí. del agua, desde luego. Totalmente. Además, esconde un poco el sonido de la multitud de gente. O sea, por un aeropuerto es principalmente también una zona de tránsito. Pasa muchísima gente. Y el objetivo también principal es hacerle un recorrido agradable y el más corto posible, porque piensa que hay un montón de aviones. Tienes que saber exactamente a dónde ir y estar bien organizado. Eso sí que es un lío, un follón. Sí, sí, vamos. Yo además creo que hacer un aeropuerto es una de las cosas más difíciles que le puedes pedir a un arquitecto. O sea, ahí intervienen tantas cosas que no sé, me parece Yo súper tengo ganas complicado. de diseñar uno, no te voy a mentir. No, yo también, o sea, vamos, tiene que ser una aventura. Pero claro, que me dé tiempo, ¿no? Tú dame tiempo y ya lo diseño. Deberías verte el vídeo del diseñador que está ahora haciendo la expansión moderna del aeropuerto de LaGuardia en América, y él explica muy bien estos principios de circulación y la expansión de los aeropuertos, porque principalmente un aeropuerto originalmente era un módulo más pequeño donde aparcaban los aviones, pero con la expansión de estos aviones más grandes han surgido nuevas tipologías, y una de las tipologías más comunes que se vean ahora también es la tipología de satélite, de una terminal satélite. Eso es para, como los aviones a veces son tan grandes que les cuesta circular tan cerca y hay mucho más flujo de personas ahora, crean directamente una terminal satélite más lejana para poder acceder a ella, ya sea de forma subterránea o por un puente, y así poder distribuir sobre la superficie de que tiene un aeropuerto que tiene mucha superficie, los aviones, y pueden ir directamente evitando mucho el taxi. El taxi es cuando un avión tiene que circular desde el aeropuerto a la pista de despegue. Pues disminuyen ese recorrido, que también es un tiempo. La T4 tiene eso, por ejemplo. Tiene la terminal 4 normal y luego es T4S. No, creo que era S, es como T4 satélite. Sí, pasa en el de Madrid y pasa también el que hemos hablado de Singapur, que cuando la joya está del aeropuerto y la T4 está más apartada, que bueno, causa esos problemas a veces de que la gente va sin tiempo y casi no llega, está ahí medio, pero sí que es verdad que a la hora del tráfico de aviones es mucho mejor, mucho más favorable. Sí, totalmente. Y bueno, ya que hemos mencionado antes a Zaha Hadid, pues vamos a hablar del aeropuerto, el ¿no? que han acabado su estudio hace poco. ¿Esas son? Sí. Sí. Yo... No, que yo la verdad es que no sé cómo abordar este aeropuerto, porque es que es como todas las obras de Zaha Hadid, ¿no? Es como una cosa impresionante que no sabes por dónde coger. Yo por lo menos. Piensa que está en una zona con un tránsito increíble
de personas. Creo que, no me acuerdo, eran millones de personas, o sea, muchísimas, miles de millones al año que circulan por ese aeropuerto. Y la idea una de las ideas fundamentales es la idea de simetría y de ejes radiales, en el sentido que tú empiezas desde el principio y todas las terminales están equidistantes. Entonces, da igual a qué terminal tienes que ir, estás exactamente a la misma distancia. No es como aquí en Madrid. Si te equivocas, a mí me pasó cuando tuve que ir a la T1, me la cambiaron a la T2, tú tienes que circular todo el rato longitudinalmente por esta especie de frontera. En este aeropuerto no, tú directamente vas a una de estas 5 terminales, porque creo que la sexta se usa para otra cosa. Y eso lo hace muy inconveniente, sí, a pesar de que sea inmenso. sí, además, pues ya solo con ver una foto aérea te das un poco cuenta de que está muy pensado en eso, en la centralidad, división de los espacios hacia afuera y también de la dimensión que tiene esto, porque estoy viendo también aquí una torre de control súper pequeñita y el aeropuerto que es gigantesco, es enorme. Claro, a ver, la torre de control es para las pistas de despegue, entonces... Sí, claro, pero me refiero para coger un poco de escala, un poco que el aeropuerto es mucho más grande que nosotros. Sí, es inmenso. Pero también sigue esa idea, ¿no? Es otra vez una cubierta posada encima de un programa. Sí, es en esencia eso. Lo que pasa es que lo que me gusta muy mucho de Zaha Hadid, evidentemente, es pues esa forma que tiene de hacer tantas curvas, ¿no? Y tan orgánico, que, por ejemplo, a mí no me recordaría específicamente un avión o una ave o una cosa que vuele, pero me satisface. Sí, a todo el mundo que estudia arquitectura y escucha a Zaha Hadid es de quien se enamora de las primeras personas, de sus obras tan alternativas. Y quien la odie, que venga y que me lo diga a la cara, tal cual se lo digo. Bueno, la culpa fue de Le Corbusier, así que... No, pero otra idea que a mí me gustó un montón, que estoy investigando, en este aeropuerto de Zaha Hadid tienes 5 terminales, la sexta creo que es una especie de hotel y el parking, porque se incorpora dentro. Cuando tú tienes que elegir una terminal y tienes que decidirte, tú tienes que tomar una de 5 decisiones, ¿no? Para ir a cada una de las terminales. En La Guardia, el programa que están incorporando van a hacer 2 terminales satélites conectadas mediante puentes. Entonces tú, cuando estás en el aeropuerto y dices tienes que ir al satélite 1 o 2, tú solo tienes que tomar una decisión para ir a uno de estos 2 satélites. Entonces eliminas un montón de esas decisiones que te provocan un lío en la cabeza cuando tú tienes que buscar esa terminal. Que a mí me gustó un montón, que a lo mejor no sé si dará problema en este edificio porque es muy simétrico en muchos ejes. Entonces, todas las terminales van a ser muy similares, a no ser que las codifiquen por colores en el interior. Yo creo que eso va a ser un reto para la persona que vaya a viajar ahí. Sí, seguramente, sí. Que es un lío. Y... sí, los aeropuertos siempre son un puto lío, para que engañarnos. Y yo qué sé, pues para comentar así un poco del final del aeropuerto, pues yo diría el interior. Como siempre, me parece impresionante y me gusta mucho la idea, porque al menos desde mi punto de vista, está muy claro la influencia del gobierno chino a la hora de hacer el aeropuerto. Quiero decir, tiene como un espacio frontal por donde tú entras, que es perfectamente simétrico. Entras, estás como en una especie de sala baja y vienen como 2 elementos estructurales gigantescos por los lados y se ve perfectamente pues que intenta, bueno, no quiero decir rebajarte o hacerte como menos, pero es así. Al final te quedas mirando eso abobado y dices, sí, joder, cuánto poderío tiene. Tiene ese efecto de monumentalidad que dices, wow. Y vas todo el rato mirando. Así es como te pierdes. Te pierdes cuando estás buscando tu puerta y dices, ¡ay, qué vieja! Y te pones a mirar al techo y digo, hostia. Sí. Sí, no, vamos,
Yo me quedaría sentado mirando el óculo del aeropuerto de Zaha Hadid durante horas Sí. y perdería los vuelos que hiciera falta. Ya vamos a ver cuántos vuelos se pierden. Cuando abran y ahora, además es que ahora creo que han acabado hace poco, ya si está en uso o qué, pero ahora después del virus va a haber un montón de tráfico otra vez. Yo me perdería, Sí. yo me pierdo un montón. No sé si es bueno estudiar arquitectura y que me pierda No. cosas, pero Nada, es culpa del Corbusier, no te rayes. un día vamos a hacer un capítulo de eso. Ese hombre a tope. Hombre, tengo pensado hablar de eso. Pero sí, y Por supuesto. sí, totalmente. Estos aeropuertos siempre son especialmente en Marruecos. Estuve en Marruecos hace poco, el aeropuerto de Marruecos tiene un contraste tan grande con el resto de Marruecos, es increíble. Se nota un montón lo que es el turismo ahí y también tiene ese efecto de monumentalidad. Es como una primera impresión del turista cuando llega a ese país. A lo mejor eso también es algo a destacar, ¿no? La primera impresión, porque una primera impresión siempre es muy importante, especialmente cuando tú presentas un proyecto, la maquetación de tu proyecto es esa primera impresión que causa. Entonces, cuando tú viajas a un país, pues yo cuando llegué, yo aterricé en Fez y luego salí del aeropuerto de Marruecos, de Marrakech. En el aeropuerto de Fez, yo me acuerdo que la primera impresión que me dio, aparte de ser enano, es que todo tenía ese patrón antiguo, mozárabe. Y se me quedó en la hija, mira, eso. Porque lo hemos estudiado y lo supe reconocer y me pareció curioso. Se me quedó esa idea de primera impresión. Sí, es como que intenta ser la primera visión de la ciudad de los turistas, ¿no? Saben que ahí van a volar los turistas y es lo primero que intentan dar. Eso, y bueno, todo aeropuerto tiene un Starbucks, da igual dónde vayas. Hay un Starbucks ahí, tú puedes estar en el Congo y vas a ver, ¿quieres un café latte aquí? Siempre, eso sí, si te quedas alguna vez, tienes que quedar a dormir en el aeropuerto y no tienes dónde dormir, vete a los Starbucks. Tiene unos sofás increíblemente cómodos. Eso es un pro tip para si alguien se tiene que quedar a dormir en el aeropuerto. Es lo que hice yo. Y son increíblemente cómodos. Eso es lo mejor. Eso no puede... Vamos, esencial. Bueno, pues pro tip del día de Fraser. Y sí, digamos, totalmente de acuerdo con ahora esto. que me doy cuenta, No sé. antes de acabar, no hemos hablado de nada de seguridad. Eso es un coñazo. Es un puto bañazo, Y sí. uno, lo digo porque también me estoy mirando el diseño de seguridad. Las filas, muchas veces se cambian un montón el diseño en planta y ahora están pensando hacer espacios diáfanos. O sea, la tipología a seguir ahora preferente es la de un espacio increíblemente diáfano y que esté todo paralelo a la dirección a la que tienes que circular. Entonces tú no tienes que parar como en fronteras, sino que lo tienes siempre muy conveniente y evitas siempre y también un espacio para poder ponerte el cinturón otra vez, porque todo el mundo cuando le envían la mochila y todo, pues tienes que ir ahí con los pantalones que se te caen. Sí, y además yo eso siempre lo veo muy mal diseñado. El hecho de cuando pasas el control y tienes que coger todo deprisa, Siempre, casi nunca hay sitio para poner. Siempre es muy incómodo, está todo muy lejos. Eso también es otra idea de la guardia, quieren hacer un espacio más amplio, donde tú puedes estar completamente relajado. Eso sí es un problema bastante recurrente. Al igual que las pantallas. Bueno, antes de divagar, sigue. Sí, no solo eso, sino que, pues, siguiendo hablando de la seguridad y tal, cuando pasas el control y tienes que ponerte las cosas, joder, a mí me ha pasado mucho de llevar el cinturón, espacio para poner las cosas, recoger, no sé qué y tal. ¿Qué pasa? Que ese espacio está a 5 metros de lejos de la cinta transportadora. Entonces, en esos 5 metros se te caen los putos pantalones. Pasa, tío. Entonces, yo creo que no es tan difícil diseñar un espacio que sea un poco más continuo, un poco más cercano a la hora de hacer esas cosas. Pero bueno, si te das cuenta, todo suele ser otra vez un problema de circulación. Sí. Principalmente eso, o sea, se podía reducir a una idea esencial de circulación y luego construir alrededor de eso. Al igual que otro problema que yo veo un montón es el de ¿dónde está la pantalla para ver cuál es mi vuelo? Y tú tienes que buscar, siempre tienes que buscar la pantalla. Siempre.
Y eso es algo que a lo mejor se podría mejorar también. Sí, y eso, fíjate, y eso en el aeropuerto de Oslo no tuve ningún problema, estaba súper bien señalizado la Pero pantalla. ¿cómo eran las pantallas? Pues era una pantalla que se iluminaba como cualquier pantalla, pero estaban puestos en espacios muy críticos, quiero decir que tú ibas para adelante y según tú te ibas encontrando intersecciones, en cada intersección había una pantalla. Entonces era imposible Mm. que te las pasaras o te perdieras de ellas. A mí se me ocurrió la idea de, tú sabes, estas antiguas estaciones de tren, que son también espacios diáfanos enormes, y luego las pantallas eran análogas. Tenían como estas, Sí, no sé cómo llamarlo, como estos relojes antiguos donde caía el trocito y cambiaba la letra o el número. Y eran enormes, eran sí. completamente enormes. Entonces tú podías estar como una especie de plaza interior y todo el mundo lo veía. En cambio, en los aeropuertos, tú tienes estas pantallas un tanto pequeñas y todo el mundo se tiene que estar rodeando este pequeño post, no, este pequeño como una farolita y todos mirando estas pequeñas Sí. pantallas como casi de ordenador. En cambio, en las antiguas estaciones de tren, eso yo creo que era un problema que ya estaba resuelto. Sí, que por querer hacerlo más, todo más bonito, más chic, más Sí, más minimalista, por decirlo de moderno. alguna manera, lo hemos hecho más pequeño y al final no te permite ver lo que Sí, quieres ver. sí, al igual, sí, eso es. Eso es. Y bueno, antes de terminar, me gustaría ver también algunos aeropuertos que tengo por aquí cogidos que me han gustado porque tienen cierto toque. Por ejemplo, en Beijing hay otro aeropuerto que, si no me equivoco, sí, son de Foster and Partners, son Foster Partners. eh, y es bastante curioso. Intentaron hacer como una forma de dragón, creo que explicaban. Mm, Y no sé, a mí me parece bastante curioso y bastante raro porque tiene una forma un poco inusual, tiene una forma así como de I con los extremos un poco sí, curvados. Y sí, es como una idea de pasillo gigantesco. Y lo que me gusta mucho de este proyecto es que va cambiando la luz que te va entrando desde arriba. mm, Y lo hicieron para igualar los colores típicos chinos. Entonces bueno, pues entrabas al aeropuerto y tal, y según ibas avanzando, pues te ibas encontrando ciertos colores. Te ibas encontrando blanco puro, ese blanco se iba transformando en un amarillo dorado, también típico de mm. los edificios estos de China y tal, y acababa también en un rojo también, así pálido, muy bonito. Es esa primera impresión otra vez, ¿no? De cuando tú llegas de la Sí, sí, cultura en la arquitectura. sí, efectivamente, sí, sí. No sé, eso me ha parecido muy interesante. Eh, También me pareció muy interesante, bueno, sí, en parte interesante el Queen Ali International Airport, porque tiene una estructura, ¿cómo decirlo? Es una estructura de pilares y cada ciertos pilares hay como unas ciertas, pues, ¿cómo llamarlo? Como burbujas, por decirlo así. Ujú. Y al principio no me gustaba este diseño, lo vi desde arriba y dije, guau, esto me da mierda, no sé qué tal. Pero luego lo vi desde dentro y me parece espectacular porque, no sé, coge la luz y refleja la luz de una manera bastante curiosa. Y mientras que tiene un espacio que es del tipo caja que hemos hablado antes, que no me gusta nada, el espacio tipo más exterior de las burbujas y tal, me parece muy bonito. Y no solo muy bonito, sino que además, si no me equivoco, sí, efectivamente, estaba diseñado con técnicas del Passive Design, o sea que es bastante eficiente en términos Sí, de climatización y todo eso. Y permite futuras expansiones al ser un diseño modular, lo cual está muy bien pensado. sí, algo que no hace muchos otros aeropuertos que se puedan expandir. Claro. Y me gusta eso porque es modular, pero no renuncia al diseño. Y es algo que a mí siempre tengo problemas cuando quiero hacer un edificio modular, que en cierta manera tengo que renunciar al diseño orgánico y tal para hacerlo. Ujú. Bueno, hay formas que se puede hacer. Si te, Y si te fijas ¿Mm? en el aeropuerto anterior del que hemos estado Sí, hablando, el de Beijing, de Foster,
Sí. Los aviones en las terminales ves que están hechas con curvas. Es una Y. Y la Y, las uniones de la Y no son ángulos exactos, son curvas. Y eso permite que las terminales se puedan colocar terminales en, en estas uniones. O sea, no terminales, puertas. Porque en muchos aeropuertos, cuando los haces, diseñas de forma ortogonal, una curva de 90 grados, ni una curva, un ángulo de 90 grados, tú no puedes poner una terminal ahí. Porque está demasiado cerrado. En cambio, Sí. si haces una curva, puedes aprovechar todo ese espacio para aparcar más aviones y hacer más puertas. Eso es algo también que se está usando un Sí, montón ahora. sí, desde luego lo permite bastante. That's nice. Y como último me pareció muy, muy curioso cómo trataron, que además va un poco en relación con lo de la joya esta de Singapur, con el aeropuerto de Singapur, y con lo que tú comentabas antes de quedarte a dormir en el aeropuerto. Se llama el aeropuerto Heydar Aliyev International Airport, Bakú. La verdad es que me he tropezado con este aeropuerto, pero me ha parecido maravilloso, al menos por la idea que tienen en el interior. Tienen como esta especie de sacos gigantes, de huevos gigantes, como quieras llamarlo, todo hecho así de madera, muy rústico, y que en ciertos sitios esos huevos, esos sacos, engloban ciertos restaurantes, tiendas, bares y tal, y otros de esos sacos son simplemente áreas como de descanso pequeñas que pues te van apuntando de un modo u otro hacia ciertos sitios, todo el rato manteniendo esa estética y esa estructura de rombos y de triángulos. Y la verdad es que un edificio que me ha Son gustado mucho. preciosos, ¿eh? Sí, sí. Y también cómo sacan los árboles del suelo, que levantan los triángulos así, me parece una idea bastante original. De verdad, no me había dado ni cuenta. Como que está Sí, sí, sí. atravesando el suelo, sí, queda genial. Y así pues, no sé, puedes crear un espacio tranquilo, con algo de vegetación y tal, pero sin necesidad de hacer como un jardín gigante. A mí me ha gustado mucho esta Si idea, te la verdad. fijas, aunque sea distinto a otros, sigue las mismas pautas que hemos hablado. Un espacio enorme diáfano, donde se mantiene esa vista al horizonte. También en planta tiene las curvas para mejorar la conexión de aviones y es completamente permeable el espacio. También es en Sí, cierto sí. sentido es una Y también. Sí, sí, tiene cierta morfología de griega, sí. No sé. Y esto, la verdad es que este edificio me ha encantado por eso y desde el exterior, a pesar de que, bueno, la idea que te he dicho al principio de que tiene que tener como forma de avión, de ala o de pájaro, este no la tiene, pero por alguna razón sí que me recuerda a algo que pueda volar. Es como la típica película de una mantarraya que vuela por el cielo o algo así, no sé. Me pareció curiosa la comparación. Al igual esa estructura que no hemos hablado es la idea esa de que puede volar. También se ve un poco en la terminal TWA, que ahora ya no es una terminal, porque se ha aislado. Pero esa terminal también, aparte de usar curvas y ser una terminal preciosa, también usaba la idea de la que he hablado de dos satélites. La terminal original tenía solo un satélite conectado por un puente. Y luego lo expandieron a dos, entonces tienes ese momento de solo tener que tomar una decisión para ir a uno de los dos satélites, a esas dos islas. Pero luego el caso es que al expandirlo se quedó completamente aislado esa terminal del aeropuerto, que es una pena porque Claro. es precioso. Y ahora no se quedó un rato sin mucho uso y ahora es un hotel, si no me equivoco. Tiene como esa estructura de vuelo que te da la impresión de, sí, he venido aquí a volar. Esa es la idea. Y que tienes también la diagonal. Lo que me refiero con eso es, con varias alturas, tú siempre tienes como una percepción diagonal a las plantas inferiores o superiores en la estructura principal. Y a mí me encanta esa idea. Es en la que dice uno de mis profesores, dice que es ahí cuando se forma la arquitectura, cuando tú tienes esa diagonal de percepción entre varias alturas.
Y bueno, que la estructura original es del 62 y tiene un satélite, pero luego se diseñaron 2 satélites. Y con estos 2 satélites se conectan con puentes y tienes esa idea de la que he hablado, que es tú solo tomas una decisión para ir a un satélite o al otro y de allí pues coges tu vuelo. Y es muy simple y muy eficaz. Lo que pasa es que esos 2 satélites luego fueron sustituidos por una terminal que se llama la Terminal 5 de JetBlue, que es enorme, o sea, ocupa muchísimo más. Y entre esa nueva Terminal 5 y la antigua estructura de Sarienen se forma la circulación de los vehículos para entrar al aeropuerto. Entonces se aísla totalmente este módulo antiguo y por eso no se usa ya como aeropuerto y se ha reinterpretado como un museo, un hotel. Uh-huh. No, hombre, es interesante que le hayan querido dar uso y no abandonarlo, porque es una obra bastante impresionante, a mi juicio. Sí. Y la verdad es que es normal que haya pasado, porque quieras que no, esto es en Nueva York y pues, todos los aviones, toda la gente que va a Nueva York, es una locura y necesitas un demasiado espacio para un aeropuerto. Sí, eso es verdad. Pero sí, quitando eso, la verdad es que este edificio es impresionante también, uno de los mejores aeropuertos que hemos visto. Sí, yo lo quiero visitar. Ya ves. Pero bueno. Y bueno, no sé mucho más que añadir, yo creo que más o menos esto ya estaría. Sí, se podría hablar horas y horas de esto porque es un programa muy complejo, muy subdividido, pero, ¿sabes? Esto es sí, claro, y no podríamos ponernos a analizar las cosas, pero sí, no... esto es un podcast muy friendly, ¿sabes? No Claro. Aquí que lo escuche todo el mundo que quiera, no son arquitectos. Claro, gente ahí, hostia, yo nunca he estado en un aeropuerto, ¿cómo son? ¿Sabes? Pues así son. Hostia, molaría hablar con alguien que nunca está en el aeropuerto y nunca ha visto uno para que nos explicara cómo se lo imagina. Sí, a ver, hombre, si nunca has estado en un aeropuerto probablemente nunca ha volado, entonces va a haber un momento en el que vas a decir, sí, pues te parece esto impresionante, ahora vas a volar. Y yo, ¿qué dices? No sé qué. No. Pero sí. Bueno, sí. Bueno, ahora es cuando, yo qué sé, ahora hay que hacer el outro. Sí, ¿no? Tengo que hacer un final o algo. Sí, pones la música ahí, pones las redes sociales, sí. Claro que sí. Bueno, pues eso es todo por hoy, supongo. Bueno, que sepáis que esto no solo va a estar en YouTube y en Spotify, también lo vamos a subir aquí a Anchor, posiblemente a iVoox, y si alguno tiene alguna sugerencia de dónde subirlo más porque le viene más cómodo, pues oye, aceptamos sugerencias. A WhatsApp. Bueno, las sugerencias pues me las podéis mandar tanto por el canal de YouTube dejando un comentario o por Gmail. Nuestro Gmail es la culpa fue de Le Corbusier todo junto @com. Y nada, pues ya nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Sí. Arrivederci. Arrivederci, venga, chao. Hasta luego.